Muy bien, pues lo que decía, bienvenidos a todos y a todas. Gracias, siéntense, tomen asiento, porque con todos ustedes, sin más dilación, no lo vamos a dejar esperar más. Miguel Barrera, bienvenido. Buenos días, Miguel, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Bueno, chocamos así, ¡bam! Perfecto. Oye, bienvenido a Gastrónoma de nuevo, ¿eh? Sí, es una alegría poder volver aquí, porque ya después de que el año pasado fue todo tan raro y volver a estar aquí y tener un poco de normalidad, igual aquí que en nuestras casas, en nuestros negocios, pues la verdad que es una alegría porque no sabíamos qué podía pasar, ¿no? Llegó un momento en que no sabíamos si eso lo volveríamos a ver o no, hoy ya se acaba para siempre. La esperanza nunca hay que perderla, ¿eh? Ya. Y además Ya, pero ha sido duro. Eso es. Y además, hoy vienes con una propuesta, bueno, singular por lo que se refiere a la comunidad y al producto estrella, uno de nuestros productos estrella, que son los cítricos, ¿verdad? Sí, bueno, los cítricos ya sabes que forman parte del ADN nuestra, de la Comunidad Valenciana. Es un producto que yo creo que en todos los restaurantes lo utilizamos. Sí. En Castellón somos pues unos grandes productores de cítricos, naranja, limones, pero bueno, naranja, muchísimo naranja. Lo que es la ciudad de Castellón, lo que es el término, a veces cuando hablamos de una ciudad solo pensamos en fábricas de azulejos o pensamos en industrias de otro tipo, pero piensa que aunque sea una capital de provincia, también tiene agricultura. Y la agricultura, pues hay mucha gente que vive de la agricultura. Y bueno, pues están haciendo muchas cosas. Por ejemplo, en Castellón ahora están haciendo la Feria de la Naranja. Todos los sábados salen los productores, la gente que tiene naranjas, pequeños productores. Una venta directa, ¿eh? Una venta directa, porque a ver, lo que nos encontramos ahora es que vas a comprar a un centro comercial grande. Me pasó a mí hace 2 días que quería comprar naranjas en un centro comercial y me encontré naranja, ponía naranja variedad valenciana, pero venía de Sudáfrica, pero ponía variedad valenciana. Madre mía, madre mía. Entonces yo creo que tenemos que concienciar todo el mundo, Sí. tener la conciencia de que tenemos que comer lo nuestro, porque al final damos de comer a la gente. Si la gente gana dinero, vendrá a mi restaurante a comer. Eso es. Al final eso es una rueda, ¿no? Pero que tenemos que apoyarnos, y cuando hay gente que vende estos productos que trae de fuera, pues tenemos que atacar. Yo estuve el otro día en México y en México tenían naranjas, pero te puedo garantizar que no tienen nada que ver con nuestras naranjas. Claro. Nuestras naranjas son excepcionales. Y vamos a ponerla en valor. Y para eso nada mejor que la elaboración que nos vas a hacer, pues cuando quieras, Bueno, tienes aquí tu... Sí, voy a haceros un postre. Tus mandos. Un postre que tenemos Un postre. en el restaurante. Que, muy bien. Pues viene y se va, ¿no? Es un postre que lo hacemos en temporadas, pero que nunca dejamos de hacerlo. A lo mejor hace 12 años que lo hago. Y me gusta porque es un poco lo que tenemos en el entorno nuestro, ¿no? Que son pues almendras y naranja, ¿no? Porque yo donde estoy, en el interior, a 20 kilómetros de Castellón, en el interior, y ahí tenemos muchos almendros. ¿Es el territorio? Sí, territorio de almendros. Y entonces el postre realmente para esto es muy sencillo. Tiene 3 pasos. Vamos a ver. Los 3 pasos, primero hacemos una crema inglesa. Vale. Para ello pues vamos a hacer una media elaboración, ¿no? De la que hay en un restaurante. Entonces son 8 yemas de huevo, ¿Vale? por medio litro de leche. Vale. Lo calentamos y le damos hasta los 70 grados más o menos, Vale. para coger el punto de una crema inglesa. Muy bien. Le añadimos 4 hojitas de gelatina para que después nos dé consistencia. Vale, que queremos que se quede más durita, ¿no? Correcto. Aparte, lo que hemos hecho es que hemos tostado unas almendras y ya le vamos a echar las almendras en la crema inglesa. La crema inglesa la he preparado antes porque tenemos 20 minutos y tampoco... Eso es, almendra pelada, tostadita. pelada y tostada, ¿no? Muy Y bien. triturada después, ¿no? Correcto. Esto, más o menos, cuando te comes esto, te recuerda mucho al almendrado. El almendrado es un pastelito que hacemos, es merengue con almendra Sí, tostada, sí, ¿vale? sí, que lo sí. hacen nuestras Un madres, macarón, parecido al macarón, ¿no? vale, que se hace en la zona nuestra, ¿sabes? ¿Cómo huele esa almendra, eh? Me llega el aroma, con la mascarilla puesta incluso, es fantástico, la almendra tostada. Después hemos hecho, ya tenemos esto, y entonces ahora vamos a juntarlo un poquito. Esto cuando va enfriando, pues va gelificando. Eso es. Le damos un poquito de, pues un Cointreau, algún licorcito de naranja. Claro. Lo pueden ustedes ver también en este pantallón que tenemos aquí, fantástico. Nuestros amigos
técnicos que están haciendo una labor fantástica. Realmente el postre que tuviera la textura correcta deberían de pasar unas 3 horas. Claro, para que se enfríe, Ahora para que nos que quedará un poquito más... solidifique un poquito, ¿no? Correcto. Aparte, he preparado zumo de naranja valenciana. Vale, fenomenal. Sí. Y le he dado con... Pero hojas de- eso no tiene forma de zumo, no tiene espesor de zumo. No, a ver, le he dado textura, una textura que le he dado con la gelatina, nada más. Al final es muy sencillo, porque el postre va a llevar la naranja y va a llevar la almendra. La almendra, madre mía. Qué cosa más rica, por Dios. Después les daremos para probar, así que si alguien Qué tiene bien, prisa, ¿no? que no se vaya. Qué bien. Después también hemos preparado un crujientito con la naranja. Esto es muy sencillo. En el horno lo pones a 80 grados, lo tienes un par de horas. Y si es un horno de casa normal, pues le pones, hay que darle la vuelta, ¿sabes? A O lo mitad. podemos dejar semiabierto, ¿no? Y- Para que sí, no se acabe de hacer, Y nosotros ¿no? lo que hacemos es que tenemos la deshidratadora, que Claro, la ponemos claro. en el restaurante, que es Claro. mucho más sencillo. Claro. Pero bueno, así ya conseguimos texturas Y diferentes. no le pones nada, ni almíbar ni nada, ¿eh? Nada. Directamente Directamente, el sí. fruto. Piensa que lleva mucho azúcar ya la Claro, naranja. claro. El tema es, bueno, al final lo que vamos ahora es a montar las claras y montar la nata. Muy bien. Se me ha olvidado deciros que el azúcar lo dividimos, ponemos 150 gramos de azúcar, que lo dividimos en 3 partes. Por una parte, cuando hacemos la crema inglesa, y por otra parte, añadimos la mitad a la nata y la mitad a las A claras las de huevo. claras, ¿no? Vamos a ir montando. Ahí lo que queremos es un chantilly, ¿no? Sí. Que no se quede tampoco muy duro, Que no se ¿verdad? quede muy duro, porque Eso después es. lo que queremos es que se integre bien no, luego- y que nos quede muy... Miguel, cuando muy hacemos... esponjoso. ¿Monta usted la nata montada? No, pero nata montada como para unas fresas con nata, no. Porque eso luego no se diluye bien. Vamos a ver, porque con el frío Claro. la nata igual espero que monte bien y ya Sí. está. ¿Qué más? También le añadimos un toque de unas hojitas que llamamos unos brotes de mandarina, ¿vale? Que son estas. Ah. Y un puntito de menta, lleva las dos cosas, ¿eh? Es decir, lleva muchas cositas que al final es integrarlo todo Claro. en un postre. Y que te lo metas en la boca y tienes una sensación y puedes distinguir bien también, ¿no? Porque es muy importante eso, Miguel, distinguir los distintos ingredientes, ¿no? En naranja, de todas maneras, hablando un poco de la naranja, Sí. tiene muchísima utilidad, porque a ver, en naranja hay cítricos. Nosotros podemos hacer pues un pescado, por ejemplo, con naranja. Podemos Totalmente. hacer el toque de una carne, pues una carne de caza, una carne de un ave. Va muy bien con una salsa de naranja. La naranja tiene, aparte de comerla, pues que nos la comemos en postre aquí, que nos la comemos así, porque somos No, somos porque de- nos gusta de y porque zona de naranja, efectivamente. pero por todo el mundo pues se utiliza muchísimo en la Además, cocina. podemos distinguir la piel, el albedo y Ya. luego la pulpa. Que el ¿no? albedo, que antes no se utilizaba y ahora Oh, hacemos también las salsas. Totalmente. Hacemos unos helados solo con el albedo, infusionándolo, que me Que parece antes no se, no antes se di- hacían. Eso es para tirar que amarga. Por eso digo que se aprovecha todo. Sí. Y luego, fíjate, podemos tenerlo crujiente, podemos mantenerlo para cuando no haya también Pero esa bueno, naranja. yo creo que aquí más que nada el tema de estar aquí y explicar un poquito esto al final es un formalismo que puedes hacer 20.000 cosas, Sí. que es lo menos. Lo más importante yo creo que con lo que nos tenemos que quedar es que tenemos que fijarnos mucho cuando vamos a comprar naranja nuestra. Y Naranja- más nosotros que somos de aquí. Y Miguel, aunque Porque ponga porque- variedad Valencia, no tiene nada que ver con que sea valenciana. No, te digo que me pasó a mí. Ponía variedad Valencia y origen Sudáfrica. Yo digo, joder. Bueno, Ya. busquemos un origen sin huella de carbono, un origen cercano, un origen de proximidad. Yo Eso creo que es. esto hay que ir con cuidado, porque estas cosas... Vale. Eso es. Nada, ahora ya le hemos añadido el azúcar. Ya tenemos esta nata semimontada, un chantilly, no el montado duro, ¿verdad? Sí. Tenemos la crema inglesa con almendra tostada y molida previamente, Sí, peladita. Perfecto. Nada, ahora ya Bueno, vamos integrándolo. fenomenal, fíjate. Se ha montado maravillosamente. Sí. Sí. ¿Me podéis limpiar esto dentro, por favor? Vale, pues ahora ya vamos añadiendo el chantilly, lo vamos añadiendo aquí, ¿vale? Vamos incorporándolo poco a poco. Sí, ahí Esto al final se va... ahí se va apreciando. Esto cuando ya gelifica, Mira, Miguel, ¿puedes ponerlo al revés para que se coja bien, mira, con la cámara, para que lo vean bien el bol tuyo, el bol tuyo? ah,
Sí, sí. Allí. Ah, está aquí. Ese es. Ya. Sí. Eso es. ¿Veis? Y ahora va a ir integrándolo poco a poco todo. Esa crema inglesa con la almendra molida. Ya te digo que quedará un poquito más caldosita de lo normal, Claro. porque claro, esto después necesita que la gelatina que le hemos introducido a la crema inglesa Bloquee, que gelifique claro. y que después esto nos dé la textura que nosotros queramos. Claro. Que al final no deja de ser una mousse también, ¿no? Un Sí, cremoso. una mousse, cremoso. Lo dejamos enfriar más, un semifrío, ¿no? Tenemos ahí. Yo le llamo espuma, que decir, espuma. pero le podía decir Muy cualquier bien. cosa. Muy bien. Ahora nos acepta un poquito más de almendra. Eso vas viendo tú también lo que... Claro, lo que le va a hacer falta de Sí. almendra, ¿no? Además, Miguel Castelló, una zona muy de cítricos, como decíamos, que, bueno, ahora estas clementinas, ¿no? Que ya han salido Ahora al estamos mercado. ya con la ¿verdad? clementina, sí. Sí. Es una zona muy de cítrico, pero es lo que te decía, la ciudad en concreto, la gente no relaciona nunca No. naranja. Claro, porque tú cuando hablas de una ciudad no piensas que tiene al lado, pues, Buscas la tiene industria, término municipal, eso es. tiene naranjos, claro, tiene. Claro. Y parece que solo es la industria y no es Ya. el sector primario, ¿no? Vale, vamos a seguir con Muy bien. con las claras de huevo. Ya. Es que, ¿sabes qué pasa? Que es un postre que yo lo hago en mi casa, lo tengo más de 12 años y como que aparece y desaparece. No lo tengo siempre. Pero a veces vienen clientes que me dicen, oye, aquel postre, ¿qué Sí, tal? qué bueno. Y al final pues voy a volverlo a hacer. Mira, Claro. ahora me he emocionado y lo voy a hacer la semana que viene. Claro. Pero también es un postre, hay que decir que cuando no hay naranjas, Claro. no hay. No hay, No es de puede ahora, ser. es de ahora. Efectivamente. Cuando hace frío, ¿qué es lo que pide la naranja? Frío para generar azúcares dentro, ¿verdad? Claro. Que sí. Esto me lo podías Ahora ya picar en un montando cuchillito estas pequeño, claras, picar dentro, pues sí. bueno, para generar ese pequeño merengue, ¿no? Sí. Vamos a hacer un merengue y después ya que le dará la textura final ya que Le queremos. vamos a añadir mucho aire dentro a esa Sí. crema inglesa. Correcto. Bueno, y Castelló lanzada gastronómicamente, ¿no? Estamos abriendo las puertas de Castelló para enseñar, ¿no? Para divulgar, porque hacía falta eso, ¿no? Castellón, yo siempre digo que somos la hermanita pobre de la comunidad, ¿no? Y la gran desconocida, Pero- ¿eh? Bueno, Pero ahora ya empezamos, cada día ¿eh? menos. Sí, cada día menos. sí. Afortunadamente. La gente sabe que tenemos, a ver, con todos mis respetos a nuestras hermanas provincias, pero el producto que tenemos nosotros, yo creo que es inigualable. Porque Hay montaña, hay mar, en fin. tienes trufa, tienes setas, Eso tienes es, una huerta, porque eso nos lo da la orografía que tenemos, la cercanía que hay del mar a la montaña, que pasas en un cuarto de hora de la costa a la montaña de... Eso Entonces, es. y la verdad que Castellón yo creo que vamos por un camino en el que dentro de unos años vamos a ser ya referencia y la comunidad y bueno y nos sumamos un poco al carro de los grandes restaurantes y cocineros que hay en la comunidad valenciana. Claro. Que este año tenemos aquí la fiesta de la Michelin, ¿no? Sí. Mañana creo que se hace aquí en la rueda de prensa también. Y bueno, va a ser interesante, ¿no? Sí. Ya era hora, ¿no? Que la comunidad valenciana también tuviese Ya. ese despertar, ¿no? Ese redespertar, ¿no? Más bien. Bueno, ya tenemos esas Casi. claras, más que merengue, claras montadas, ¿no? Sí, Eso voy a es. darle, ¿no? Voy a hacer, Un poco voy azucaradas. a darle más textura, sí. Sí. Y tenemos a nuestros alumnos de Mediterranean Culinary echando una mano a Miguel Barrera, Cal Paradís, una estrella Michelin, dos soles Repsol, Castelló, Avant, claro que sí. Estem Clar que patria, sí. no? Home, no. Si no fem nosaltres, qui ho farà? Ya. Vale, pues ya casi está. Ahora ya será pues juntarlo y a montar el Muy bien. Muy bien. Sí, no sé cuánta gente hay. 3, 4, 5, 40 más o menos. ¿Hay 40? Al- Échale más, échale. Ponme 3 o 4 más, o 6, sí. Ay, se me han olvidado las cucharitas. ¿Tenéis cucharitas alguien pequeñas?
de madera. ¿Alguien tendrá por ahí? Vale, ya tenemos el merengue. Y ahora vamos a integrarlo todo, ¿vale? Bueno, Necesitaremos 40 cucharitas pequeñas. ¿Sí? Cuchara, necesito una cuchara. La otra que tenía la lengua. Vale, pues ahora ya. Esto nos aireará mucho lo que es la cremita esta. Y le daremos la textura pues como un mousse. Es que se me han olvidado en casa. en la barra no. Ah, igual tengo en cucharitas. Mira a ver si hay, sí. Sí, ¿dónde está lo de las barras gourmet allí? Yo creo que sí que hay cucharitas, sí. Vale. Estás incorporándolo todo ya. Sí, ahora ya acabo, ya está. Puro aire, un Ahora lo poquito. que hago es que al final le pongo un poquito de azúcar por encima y le doy un poquito de soplete porque también le realza el sabor. Hombre. Generas más caramelo ahí, claro. Qué bueno. Y este postre ya lo pueden demandar clientes que vayan acá al Paradís. Sí, es un postre que lo hacemos mucho tiempo. Es decir, Muy bien. Vamos a recopilar esos datos, ¿no? Tenemos una crema inglesa muy tradicional, una almendra, que la tenemos aquí, almendra pelada, tostada y molida. Luego tenemos por otro lado el zumo de naranja gelificado con unas hojas de gelatina y ya el chantilly, una nata semimontada y el merengue, las claras semimontadas. Con eso y le hemos puesto también un licor de naranja, ¿no? sí, un licor puede ser un Cointreau Sí. o algún otro tipo Algo de... que realce Gran también, Marnier ¿no? también está bueno. Sí, un Gran Marnier, efectivamente, ¿no? Y Y ahora si no, ya- pues si tienes un frangélico de avellana tampoco pasaría nada. No, porque le iría muy bien con la almendra, claro, efectivamente, sí. Vale, pues nada, esto si lo quieren ver cómo ha quedado. Qué bien se ve en esta pantalla. Fenomenal. Eso es. Y ahora ya Ahora se va a emplatar. Ahora si quieren... emplatamos. Muy bien. Te voy quitando de cositas de aquí, Miguel, ¿te parece? Sí, ahora cuando Sí. vamos a limpiar la mesa, por favor, quitamos todo. Solo dejamos esto ¿Almendra fuera. vas a querer? No, todo fuera. Limpiamos la mesa. Y ahora me ayudáis vosotros a rellenar esto. Epa. Ah, que ve. Puede ser una casualidad. Tu demana. I per a Castelló tenim tot. La menta picadita, estos chicos no sé si me la han traído. Sí, también le doy Ahí, un toque de menta. Ahí la tens. Refresca un poquito. Un poquito de menta, ¿no? Que eso le da Sí. ese punto también frescor. Muy bien. Sí, pero muy poco, ¿sabes? Porque... Vale, y ahora ya empezamos a... ¿Ya podéis empezar vosotros también, por favor, para rellenar? Limpiamos la mesa. Un segundín que te limpie esto. Y así trabajamos limpios. Fenomenal. Vale, Fenomenal. pues ya podéis, ¿vale? Mira, cogemos de abajo, siempre de abajo para arriba. Lo están ¿ves? viendo en la pantalla. Está montando ya Miguel Barrera Así, ¿vale? este postre Cuidado de no fantástico. ensuciar mucho el vaso.
El vaso yo que sí está bien. Un papelito para En la limpiar. parte de abajo lo que tiene, La naranja gelificada. en la Vale, parte de ahí se abajo le lo que pone. tiene es este zumo. Esto es zumo. Claro, dicen, va, Dos Joan, botecitos de esto no es estos. zumo. Bueno, es zumo gelificado, para que se pueda comer, para que no sea absorber. ¿eh? Esta es lo que Sí, tiene en la Puedes base. hacerlo aquí delante. Y ahora empezará Ponte tú con él también. a montarlo. Poquito a poco, eso es. ¿Vale? Con nuestros alumnos de Mediterráneo Culinari, que están aquí haciendo una labor también fantástica. Es el futuro de la profesión. ¿eh? Bueno, Miguel, un postrazo Sencillo, pero bueno. sencillo, pero Resultón. resultón y con el entorno. Sí. Tenemos el entorno. Además, a ti te gusta el entorno, como a mí, Hombre, es que trabajar con lo que tienes alrededor. A ver, siempre cocinas lo que conoces, está Claro. claro. El producto pues que tenemos en temporada es cuando hay que aprovecharlo. Ahora empiezan alcachofas, pues oye, los restaurantes tienen que tener alcachofas. Estamos en época micológica también, ¿no? El Unas 15, setas. el 15 empezamos con la temporada de trufa, pues Oh, oye, hay oh. que empezar con trufa. Claro. Es que ahora es un momento, ya te digo, especial, ¿no? Es donde Además es tenemos una buena más- época, ¿eh? Sí, sí. Eso espera, es. Un poquito más. Sí, sí, porque, que quede como este, ¿vale? Como este que tengo ahí. Ahí le están poniendo esa cremita de almendras, esa No, no pasa crema nada. inglesa con la No quede. almendra tostada, Dos esa brotes. almendra de Castellón, con la así nata, que con te el quede merengue. tapadito. Tampoco muy Vale, azucarada, vale, ¿eh? está bien. Porque no queremos postres muy azucarados, simplemente que se aprecie el sabor. Y el sabor de la naranja valenciana, la naranja de Castelló, que es fantástica, ¿eh? Vale. Que es fantástica. Que yo creo que la naranja ya está saliendo al mercado, la naranja de Castelló ya está saliendo al mercado. Y bueno, Limpiar. ya saben lo que tienen que Hay que hacer. limpiar un poco esto, Encontrar, ¿vale? Cuando buscar ponéis, naranja mira, de calidad, así, ¿eh? naranja de proximidad, Está todo naranja de chorreado, se está cercanía. feo, ¿eh? Cuando se limpia el paso, Naranja de cercanía, eso es. pues nada. Muy bien. Oye, pues nada, yo ya Pues, me despido. y ahora podrán probarlo. Sí, ahora les ¿Sí? vamos a poner para que Oye, lo, qué bien, pues para que nada. lo prueban. Entonces, Muchas yo gracias creo por- que ahora un fuerte aplauso, Miguel Barrera, una estrella Michelin, 2 soles Repsol, Castelló, a tope con Castelló, claro que sí. Muy bien. Muchas gracias. Gracias a ti. Esta es tu casa, Miguel, para lo Ya. que te haga falta. Gracias. Y enseguida, mientras les van a ir montando estas degustaciones para que ustedes las prueben, bueno, irá subiendo ya la siguiente propuesta de esta mañana, que es catadao. Y catadao con un arrocito interesante, un arroz en fesol sinaps, que forma parte de ese gran concurso internacional de arroz en fesol sinaps de catadao, que fue hace poquito. Así que vamos a dejar que vayan montándolo, que los chavales, nuestros alumnos, lo vayan también montando, y será en breve cuando lo puedan degustar ustedes.